Y aquí estamos en vivo por la pantalla de DNews este jueves 7 de agosto de 2025 y llega el momento de los números del día. Vamos con el primero de ellos, $450.000, el valor por el cual se subastó esta caja, que es una caja con forma medio de libélula, que fue subastada por $450.000 en Londres, en Reino Unido, y que se sospecha pudo haber pertenecido a Tutankamón, el legendario faraón egipcio. Estamos hablando de una caja que tendría más de 4.500 años, lo que ha abierto un enorme debate en el Reino Unido y te diría que a nivel global, y es hasta qué punto pueden ser objeto de subastas reliquias con tanto valor para el patrimonio histórico, para el patrimonio cultural, como puede ser un elemento que haya pertenecido a un faraón egipcio y que tenga la antigüedad y que pueda aportar tanta información respecto de esto. Vamos a ir viendo algunas imágenes de este objeto tan particular que vos sabés que podría hasta ser configurado como un delito subastarlo si efectivamente estuviera tipificado como una reliquia de alto valor arqueológico, y que es la razón por la cual muchas casas de subastas muy importantes de Londres decidieron declinar la decisión de realizar la subasta allí. Lo cierto es que una de ellas terminó aceptando y se terminó vendiendo por $450.000, debate abierto. Segundo número del día. Bueno, un número realmente estremecedor es este y que nos lleva a Sudán y habla de la aproximación de cuántas personas pueden haber sido asesinadas en un ataque que las fuerzas de alcance rápido de Sudán, que es el grupo insurgente que está en guerra contra el ejército oficial sudanés, habría realizado en un campo de refugiados en Darfur en el mes de abril. Se sabía que se había producido una masacre en abril, en el momento más álgido de los enfrentamientos entre estos bandos, donde se pliegan muchas veces cuestiones étnicas también entre distintas tribus que están enfrentadas, y que por lo tanto cuando está metido el componente étnico suele haber siempre cierta vocación genocida por parte de muchos de los bandos radicalizados que en disputa, donde no se trata solamente de tomar el poder, sino erradicar, hacer que desaparezca un grupo en particular. Dicho todo esto, ese ataque en el mes de abril, según nuevas revelaciones a partir del hallazgo de una gran cantidad de cuerpos en los últimos días, hace que se estime que por lo menos 1.500 personas hayan sido asesinadas, mucho más de lo que se había creído originalmente, pero algunos creen que pueden llegar a ser hasta 2.000 las personas que perdieron la vida en esta guerra absolutamente invisible. Brutal, mucho más brutal que otras de las guerras que estamos viendo en el mundo, con una saña y una brutalidad muy fuerte por parte de los bandos en disputa. Pero insisto, como esto ocurre en África, como no hay ninguno de los países, entre comillas, preferidos para adoptar y posicionarse en un bando o en otro, bueno, es un poco dejado de lado, pero es hoy una de las guerras más terribles que se están produciendo en el mundo. Sobre todo porque este ataque se había producido en solo 72 horas. Hay que matar realmente a 1.500 personas en 72 horas sin tirar ninguna bomba, por otro lado, ¿no? Estamos hablando de muertes sencillamente producidas en combate mano a mano, o ni siquiera en combate, porque las víctimas en este caso estaban en un campo de refugiados. Nos vamos a las caras del día. La primera de ellas es la del ministro de Desarrollo Social de Serbia, Darko Glisic, que protagonizó una escena terrible. Estaba en vivo dando una entrevista y empezó a sufrir los efectos de una ACV. Mira. Deri beže tamo da studiraju i pevaju Severinu. I uglavnom su ovo mladi ljudi. Ovo što smo vidjeli na snimcima su generalno mladi ljudi. Pa, kažem, Jeste dobro? Jeste dobro? Jeste dobro? U redu? Dobro. Čekaj, ajde da pustimo nešto.
Terrible, realmente, terrible la situación que se vivió. Muchas veces los accidentes cerebrovasculares pueden provocar esto, justamente que la persona pierda la capacidad de modular y por lo tanto de hablar por la parálisis que suelen producir. Claro, esto se le produjo en medio de la entrevista, con él siendo plenamente consciente de lo que ocurría y lo que llevó a que inmediatamente fuera trasladado a un hospital. Fue intervenido quirúrgicamente cuando no había pasado una hora del incidente por la gravedad de este ACV, y Glisic está en este momento internado, estable, pero en un cuadro que es muy, pero muy crítico. Obviamente todo Serbia manifestándose por este caso. El presidente Aleksandar Vučić justamente pidiendo por Glisic y su pronta recuperación. Un hecho realmente dramático que quizás puede llegar a terminar bien por el hecho de que, a diferencia de otros ACVs que no generan efectos visibles y que por lo tanto se van agravando con el tiempo, en este caso fue muy visible el síntoma que generó y permitió una rápida intervención, que lo que quizás puede terminar salvándole la vida. Segundo rostro del día. Janez Jara, candidata a presidente por parte de la coalición de izquierda del oficialismo hoy en Chile, ganadora clara, absoluta, contundente de las internas, donde se enfrentaba a Carolina Toá, por ejemplo, como principal referente, quien parecía hacía algunos meses como la candidata natural para suceder a Gabriel Boric. Y polémicas en torno a su patrimonio, polémicas que vienen arrastrándose desde hace, yo te diría, casi desde el mismo momento en que terminó convirtiéndose en candidata oficial del partido de gobierno. Principalmente porque tiene un patrimonio que incluye 4 propiedades, no todas como propietaria completa, pero incluye en definitiva 4 propiedades, un auto. Es un buen patrimonio con departamentos en distintos lugares del área metropolitana, siendo que se trata no de una persona que es propia del Partido Comunista y que podría convertirse en la primera militante del Partido Comunista en llegar a la presidencia de la República en Chile, sino porque además toda su carrera fue como funcionaria pública y como dirigente política. No es que tiene una carrera muy profusa y muy desarrollada en el sector privado, con lo cual lo lógico es que se tenga un patrimonio bastante más modesto. Bueno, hablo de esto, Jara, hablo de que la señalaran, porque además hubo al mismo tiempo muchas noticias falsas, de cuentas en paraísos fiscales, de cuentas en Venezuela, que eso sí fue claramente desmentido. Y ella se defendió y defendió particularmente una cosa: el derecho a usar iPhone por más que se sea comunista. Escúchala. Tengo mi patrimonio, me ha ido bien, estoy contenta, tengo mi patrimonio. ¿Saben por qué? Porque he trabajado harto, me he esforzado y lo he logrado juntar. Y a lo que, contrario a lo que algunos piensan, a los comunistas no nos tiene por qué ir súper mal en la vida. También tenemos derecho a tener iPhone. Bueno, claramente que tiene, cualquier persona, independientemente de su ideología, tiene derecho a comprar lo que tenga ganas siempre que sea legal, ¿no? Las sensaciones son dos cosas. Primero, me ha ido bien, dice, le fue bien trabajando exclusivamente para la política y para el sector público. No es que le fue bien porque fue muy exitosa en el sector privado. Y se supone que la función pública no es para hacer dinero, que la función pública debiera ser sencillamente para servir y en todo caso ganar lo mínimo para tener una vida digna, pero para servir, no para enriquecerse. Por eso es un poco extraño ese me ha ido bien. Insisto, cuando uno revisa su hoja de vida, ve prácticamente la totalidad de su ocupación siempre dedicada a la militancia, a la dirigencia política y a distintos cargos públicos que desempeñó. Y en segundo lugar, lo que en todo caso algunos cuestionan es la contradicción de poder vivir con muchas comodidades al mismo tiempo que se busca promover medidas que atentan contra la generación de riqueza, ¿no? Entonces pareciera ser que en muchos casos la contradicción aparece cuando desde el gobierno se busca controlar, quitarle las riquezas a los que producen, pero recortándoselas a otros y no a los propios dirigentes o propios gobernantes que llevan adelante esas medidas. Pero bueno, eso es parte de la política. ¿Cómo están hoy las encuestas? De paso te digo, porque estamos a 3 meses, ¿eh? Atención, 3 meses nada más de las elecciones presidenciales, o de la primera vuelta al menos, en Chile, 16 de noviembre, la primera vuelta. Y hoy Janez Jara liderando en las encuestas, en la mayoría coinciden en ponerla primera a Janez Jara, pero a muy corta distancia
de José Antonio Kast. Ella estaría en torno a los 30, quizás un poquito más de 30, Kast apenitas abajo de los 30. El problema para Jara es que casi que todos los demás candidatos que están compitiendo están mucho más alineados a la derecha, lo que explica que en los escenarios de segunda vuelta Kast esté sacándole hasta 10 puntos de ventaja o más a Janet Jara. Por eso el desafío que tiene la candidata comunista es revertir esa diferencia, buscando atraer a los votantes que claramente no tienen particularmente simpatías por el Partido Comunista.